La idea es que no pienso yo defraudar al que me ha dado la vida y la vida eterna, al que me da de comer. Por Él veo, por Él todo. Bendito es Yahshua Mashiach. Yo no pienso defraudar. Si hay alguien aquí que lo está defraudando o que piensa defraudarlo, estás loco. Con todo, pues no te puedo decir con todo respeto, ¿verdad? Porque solamente un loco deja a Yahshua Mashiach. Solamente un loco, lleno de demonios. Entonces dice aquí, oh generación incrédula. Entonces lo primero es la falta de fe. La falta de fe. La falta de fe es el fracaso o la característica más bien del fracaso espiritual en todo. La incredulidad. Por eso les dice, oh generación incrédula. Se enfatiza la causa, la característica pues de todo fracaso espiritual. Todo fracaso espiritual es falta de fe. Todo fracaso en un negocio fuera de Shabbat es falta de fe. Todo fracaso en esto o en el otro es falta de fe. El Eterno nos ha dado 1000 lecciones, es decir, 1 billón de lecciones de que tenemos que tener fe. En el 9:23 dice, Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por favor lean todos el 23, amén. Ahora vamos al 10, Marcos 10, verso 27. 10, verso 27. Entonces Yahshua mirándolos dijo, para los hombres es imposible, ¿se acuerdan? Esa administración, para Elohim no, porque todas las cosas son posibles para Elohim. A ver, por favor, lean el 27, amén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si nosotros estamos volviendo a ver Marcos 9, con toda esta tragedia que pasó aquí, el Eterno estaba triste, pero estaba enojado. Oh generación, el 19, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Que el Eterno no me diga así. Yo no quiero oír unas palabras, ¿hasta cuándo te tendré que soportar? ¿Hasta cuándo te tendré que soportar por tu falta de fe? No, yo no quiero oír eso, nunca lo quiero oír. Yo seguiré trabajando, aunque me quede con 5 o con mi pura familia, no sé. Pero prefiero seguir trabajando y seguir trabajando con mucha fe, con fe, con fe, con fe, con fe, que el Eterno hará las cosas, bendito es su nombre. Que el Eterno sana a los enfermos, que el Eterno resucita a los muertos, tanto espirituales como físicos. Bendito es el Abacados. Entonces la idea es esta, a ver. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Sin ser irreverente con los discípulos tenían un embotamiento espiritual. Y eso nos puede pasar si desviamos los ojos de Yahshua. Los discípulos tenían un embotamiento espiritual, amados Sahim. No estoy faltando al respeto, a la memoria de los Shaleachim. Vamos a Marcos 4:40. 4:40. Y después llegaremos a esta administración de lo que vamos a leer ahora, ahorita no es el momento. En Marcos 4:40 dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Por favor lean el 40, amén. Cuando la persona está sumamente asustada o no sabe lo que hacer o tiene falta de fe, está amedrentado y está embotado, se embotan las ideas, como decimos, ya la persona no razona igual. Ahora vamos a Marcos 6, en el verso 50, vamos para allá. Marcos 6, 50 al 52. Dice así, ¿lo tienen? Porque todos le veían y se turbaron. Ahí está. No estoy faltando el respeto a la memoria de los Shaleachim, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, tú tienes que estar acostumbrado a ver ángeles, eso es normal, ¿no? No, Roe, no es normal. Sí, eso es normal.
porque los ángeles acampan alrededor nuestro y ellos pasan de la cuarta a la tercera dimensión, y esto no es angelología de la nueva era, esta es una quejilá mesiánica. Pero Abraham estaba tan acostumbrado a eso, no recibió al mismo Elohim, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y dos Malachim, y les dio de comer. Eso es normal para todo buen israelita, para todo buen mesiánico, debe ser normal eso. No debe de ser de vez en cuando o como algo, vi un ángel en el altar, siempre están acá. Siempre están acá. El hecho de que tú no los veas es porque hay embotamiento, hay pecado, hay esto, hay el otro, hay la shonjara, chisme, etcétera, y entonces te turba, eso no, entonces no ves nada. Eliseo rogó al Eterno que le abriera los ojos al siervo, ¿sí o no? ¿Es así? Los ojos espirituales, los ojos de adentro, cuando ministrero de los seres vivientes. Todo eso es real y no es cábala. Entonces aquí, bueno, ya vimos entonces Marcos, y luego dice el verso 51 aquí, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Iban en un proceso, pero en ellos había incredulidad. Y yo no estoy faltando la memoria, al respeto a la memoria de los Shaleachim, simplemente estoy diciendo la verdad. Entonces, para que no nos pase eso a nosotros debemos que entregarnos totalmente al Eterno, tener fe sobre todo esto, amados. En esos momentos que ellos vivieron todo esto con Yahshua, nuestro Adón, el Eterno no había resucitado. Ahora sí. Nosotros no tenemos ningún pretexto. Vamos a ser un poco benevolentes con la memoria de los Shaleachim. Yahshua no había resucitado, no estaba todavía la victoria total sobre la muerte. Ahora sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la muerte? El pecado. Y si tú dices que vives pero estás muerto, como le dijo a la Kehilá de Sardis, entonces no estás en este planeta. Es un decir, estás pero no estás. Y eso está en Efesios 2. Bueno, ahora vamos al 8, Marcos 8, verso 17. Dice así Marcos 8, verso 17, dice, y entendiéndolo Yahshua les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Miren, el endurecimiento de corazón quiere decir pecado, y la falta de fe es pecado, sobre todo que Yahshua resucitó. Aleluya. Y cuando se olvida uno del sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach, de todo su sufrimiento y de todo lo que se te ha ministrado en Pesaj y de todo lo que se ha ministrado en Isaías 53, si se te olvida todo eso, eres un malagradecido y por eso te turba, te vuelves a estar turbado y vuelves en tus egolatrías, en tu orgullo, etc. ¿Qué vas a expulsar un demonio si los demonios los tienes tú? Piensen, yo sé que hay Kadoshin y Kadoshon aquí y allá, pero piensen los demás. Y entonces dice en el 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Recuerda de dónde nos sacó el Eterno. Cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas estas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. ¿Se acuerdan de toda esa administración? Aprovéchalas, vuélvelas a oír, en lugar de estar chismeando y mandando mensajes por WhatsApp que no valen la pena. Manda libros de la Kehilá, eso sí, pero estar perdiendo el tiempo en tonterías, no lo hagan, no vale la pena, el tiempo ya se está acabando, es muy corto. Dice el 21, y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y es lo que está pasando aquí y allá también. ¿Cómo? ¿Aún no entendéis que Yahshua murió por ti, que Él resucitó, que hay que ser kadoshim, que hay que ser temerosos del Eterno? ¿Aún no entendéis? Después de tantos años de administración de Torah, ¿aún no entiendes? Y sí, es la verdad, muchos aún no entienden. Pero un grupito pequeño sí entiende. Y yo quiero, la idea del Ruach HaKodesh, bendito Yahshua Mashiach, es que tú entiendas las profundidades del reino. Esto es más grande de lo que podemos pensar, amados Sajín, aquí y allá. Bendito es el Abacados. Ahora volvemos a Marcos 9.
Y en el verso 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yahshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yahshua preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, y él dijo, desde niño. Estoy repitiendo porque es la técnica de un maestro, recuerden, para los que no saben esto, no me tildes de tonto, por favor, porque si no después te maldices, no, el hecho de repetir, porque tú puedes decir, ¿para qué repite? Es técnica de maestro, así se enseña en las universidades, al menos así yo aprendí a hacerlo, o el Eterno me dio a entender así, y da mejor resultado, para los que son maestros me entienden. Yahshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, sí lo subrayaron, ¿verdad? Ten rajem de nosotros y ayúdanos. Bueno, entonces el Eterno dijo, Yahshua actuó con poder porque Él es el Todopoderoso. Dijo, traédmelo. Él está ordenando, no está diciendo, por favor, tráiganlo. ¿No quieren traerlo, por favor? Él dijo, traédmelo. Entonces el espíritu demoníaco, este demonio vio a Yahshua, de inmediato sacudió, lo vemos aquí, con violencia al muchacho, reconoció quién era. ¿Tú lo has reconocido a Yahshua como Señor, como Salvador? Tendrías que temblar. Y entonces todos los espíritus demoníacos se te irían de inmediato y obedecerías al 100% la Torah, porque la Torah es una delicia, no es una carga. Ahora, dice aquí que lo dejó en una situación peor. Bueno, vamos a ver. Dice, y muchas veces, el 22, le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Subrayaron, si puedes creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Yahshua vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. A ver, aquí hay algo interesante también, vamos a ir desglosando, amados Sahim. Ciertamente lo dejó en una situación que pareciera peor, y sí, pero eso es para que se glorifique el nombre del Abba. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Acostúmbrate, por favor, pongan atención. Tú que ministras liberación, cuando estás haciendo liberación, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, como es mentiroso, va a tratarte de meter en la mente que eres un fracasado. Para los Kadoshim estoy hablando. Va a tratar de decirte en la mente que eres un fracasado y que el espíritu inmundo no se fue. Para los que son Kadoshim estoy ministrando eso, los Kadoshot. Los que están perdidos y se van al cine y eso, no, para ellos es otra cosa, eso es basura, eso no sirve. No, estoy hablando para los Kadoshim, para los Kadoshim. El diablo, pongan atención, amados preciosos, porque ustedes son amados en Yahshua Mashiach. El diablo te va a tratar de decir que eres un fracasado y que el espíritu no se fue. Por eso generalmente cuando se hace liberación, entonces sale el espíritu demoníaco y azota a la gente. Es decir, hace que se azote la gente para que tú creas en ese momento por segundos que falló todo. No le creas al diablo, es que el espíritu demoníaco se fue. Entonces se toma la autoridad en santidad y se le pone ya en una posición más cómoda a la persona. Tal vez se le dan unos golpecitos en su mejilla y se le dice, todo está bien, todo ya pasó, todo, estás muy bien. Palabras de consolación rápido. Y entonces tú ves la reacción de la persona, empieza a llorar, y si son varones me abrazan, etc. Y si hay una hermana cerca, hace ratito sucedieron cosas hermosísimas en la oficina, entonces le digo, abrázala, necesita consolación. Eso es importantísimo, hermanos. No nada más es decir, écholos fuera los espíritus inmundos en el nombre de Yahshua Mashiach, es lo más importante. Y ya ahí se acabó. El Ruach HaKodesh es consolador. ¿Es así? Entonces, si tú tienes el Ruach HaKodesh, tienes que consolar a las personas porque quedan muy dañadas. Y entonces empieza la rehabilitación.
empieza la restauración de la persona. No me refiero a las raíces hebreas, en cuanto que ya salió el demonio y dejó en paz a esa persona. Es precioso el Eterno, es precioso. Solamente pide que tú estés consagrado y te usará. Atrévete, atrévete. Y ya vimos que si vas a hacer voto de consagración tienes que cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. Eso lo vimos ayer en Coelet, capítulo 5. Ahora, vemos que es desde niño, entonces quiere decir que era una situación ya muy prolongada, era una cosa crónica. Yo podía decir esto como médico, pero también como Roe, como mesiánico, como tu hermano en Yahshua, para los que creen. La situación del muchacho era prolongada y crítica. Cuando uno ve casos así, amados, es realmente, si no tenemos corazón, entonces no servimos para esto. Si no tenemos amor por las almas, en primer lugar por el Eterno, no servimos para esto. La situación del muchacho era prolongada y crítica desde niño. Y ya era un muchacho. ¿Cuántos años tendría? ¿18? ¿20? No sabemos. ¿O 25? Ahora, yo les comenté, amados preciosos, que anotaran, que subrayaran, pero si puedes hacer algo. Sí, lo anotaron, lo subrayaron en el 22, pero si puedes hacer algo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Esto indica algo muy grave. Indica que la incapacidad de los discípulos en expulsar el demonio había debilitado la fe del papá en el poder de Yahshua. Lo voy a dictar tal cual, porque es muy importante. Indica que la incapacidad de los discípulos en expulsar al demonio, indica que la incapacidad de los discípulos en expulsar al demonio o el demonio había debilitado la fe del Padre en el poder de Yahshua. Eso era gravísimo. Anótenlo, por favor, porque esto es fuego puro. ¿Qué culpa tiene el Eterno de nuestras torpezas y nuestras tonterías? ¿Qué culpa tiene el Eterno de nuestra falta de consagración para que su nombre sea vituperado entre los gentiles o entre los judíos? Por favor, lean la frase que les acabo de dictar. Omen. Indica de los discípulos en el poder de Yahshua, no en los discípulos, sino en el poder de Yahshua. ¿Por qué? Porque él sabía lo de Marcos 6:7. Porque si no, no hubiera acudido a ellos. ¿Qué dice en Marcos 6:7? Les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Yahshua, no un Cohen, Yahshua. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces el papá, la petición del papá, decía yo, era legítima. Acude a los discípulos, ustedes están delegados por Yahshua, tienen la autoridad, entonces me van a resolver el problema de mi hijo. ¿Es así? Bueno, y los discípulos por su falta de fe, porque aquí dice el Eterno, no yo, dice el Eterno, oh generación incrédula. Es lo primero que les reprende en el verso 19. Entonces, por su falta de fe, no pudieron expulsar al demonio. Y entonces, el papá dijo, bueno, si él les delegó el poder y no pudieron, se debilitó su fe, se vino para abajo. Por eso es muy importante que si tú vas a seguir en esta congregación, te consagres. Yo tuve una visión, creo que se los comenté, y si no se los comento ahora, de una escoba grande como las que usaban antes las abuelitas para barrer sus patios a las 5 de la mañana, no de las escobas de